Hola, buenas tardes a todos los que se van sumando. Hola S, buenas tardes a los que se van sumando. Buenas tardes a todos. Vamos a estar esperando unos minutitos y en breve vamos a dar comienzo a la disertación. Hola Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos los que se van sumando. Bueno, vamos a dar comienzo para ser puntuales. Gracias Ramiro por la presentación y muchas gracias a todos los que se van sumando por esta capacitación, por seguir capacitándose y querer seguir aprendiendo. La idea es poder presentar en esta tarde un trabajo que vengo haciendo, obviamente con muchos compañeros en el medio. Mi trayectoria la voy a pasar por breve para ir derecho a la formación, que es lo importante que nos reúne, que trato de ser siempre en las disertaciones que doy de la misma manera. Yo soy director técnico nacional de fútbol, soy licenciado en educación física, lo cual complementa muy bien la tarea de dirección técnica. Y bueno, he pasado por distintos clubes de la Rosarina y por la enseñanza del fútbol escolar, en la parte de escuela de fútbol también, y hace 5 años me encuentro trabajando en Newell's Old Boys, en los cuales pasé por distintos roles. He sido ayudante de campo de la octava de AFA, he sido técnico principal de la Rosarina, he sido técnico principal de la séptima de AFA, encarando ese proceso, y después he vuelto a ser técnico de la novena de Rosarina, y hoy me encuentro en la octava de Rosarina en el cuerpo técnico junto a Adrián Blas Tafarel, a quien aprovecho para mandarle un fuerte saludo. Y bueno, la idea es presentar hoy desde mi lugar, desde mi recorrido, el aprendizaje y el estudio que vengo haciendo, algunos puntos del modelo de juego, ¿no?, en el fútbol, y tratar de llevarlo adelante en la práctica. Vamos a hablar una parte y vamos a mostrar también un trabajo para que ustedes puedan ver algunos ejercicios y
y que pueda servirles también. Así que espero que les sirva y vamos de lleno al arranque. La idea es centrarnos en el fútbol juvenil, ¿sí? En el fútbol juvenil nosotros tomamos a un jugador que ya viene con un recorrido, una trayectoria en el fútbol infantil, que va por ahí desde que arranca a jugar a la pelota a los 4 o 5 años y de que entra en el periodo formal del fútbol infantil con todos los subperiodos que tiene, que es de los hoy a los 12 años. Donde es muy importante que el rol del formador esté centrado en la docencia, en la enseñanza del juego, el placer y los fundamentos, ¿sí? Y el placer por el juego. Es muy importante que cada uno, cuando estamos en la etapa que nos toque, nos centremos en ser especialistas en esa etapa. Por eso creo mucho en la especialidad en las etapas, ya sea juvenil, infantil o profesional también, ¿no? Pero tratar de en eso ir sumando desde nuestro lugar. En ese fútbol infantil es importantísima la experiencia, la vivencia, el juego, la táctica al final del fútbol infantil, pero con aspectos muy básicos de defensa-ataque, de por ahí una triangulación y algún tema de espacio, pero fundamentalmente los fundamentos de técnica individual y colectiva para que el chico cuando entra en el fútbol juvenil, donde va a pasar de ese pensamiento lógico concreto a un abstracto y puede proyectar jugadas y situaciones, y su cabeza también se va preparando para actividades más complejas, poder nosotros volcar ese contenido, ¿no? Y no anticipar periodos. Y bueno, en ese fútbol juvenil, que son los 13 años, hasta que dé, porque hay jugadores que cumplen un proceso completo, hasta los 20, algunos 21, otros más rápido van subiendo. Es muy importante en eso tomar casos puntuales y estar atento a la individualidad dentro de este proceso que es colectivo, ¿no? De formación. Pero bueno, cada uno arranca a los 13 años esta formación y luego va avanzando hasta que se da su inserción o en el fútbol de la primera división de su club o también en algún otro camino que tome dentro del fútbol. Y en ese sentido nosotros queremos hacer hincapié en Newell con esta especialidad en el fútbol infantil y el fútbol juvenil y que esté bien abordada cada uno de los espacios. ¿Sí? Yo como docente también lo transmito, yo doy clase de táctica y estrategia también a futuros entrenadores y en el ISEF número 11 de fútbol y fútbol de alto rendimiento. Entonces, bueno, en ese fútbol juvenil cuando entramos, considero que los entrenadores formadores tenemos que tener esta vocación y personalidad para llevar adelante un proceso de este tipo, estudio y conocimiento de lo que es el fútbol, de lo que son sus condimentos, sus conceptos, pero también de la etapa evolutiva de la persona que tenemos adelante en juveniles, ¿sí? Considerar este proceso de enseñanza-aprendizaje que hay dentro del fútbol, ¿bien? Dominar el arte de entrenar, porque si nosotros tenemos todos estos conceptos, todas estas sapiencias o todo lo que yo hoy por ahí les puedo mostrar a ustedes, pero no tenemos esa capacidad de llevarlo al campo con el jugador, muy probablemente tengamos un proceso fallido por no poder llevar en el lugar más importante, que es el campo, el césped, con el jugador y con el grupo. El entendimiento de la realidad sociocultural donde me inserto, ya sea de mi jugador particular o de mi grupo, y en eso es muy importante el club en el que estoy, la competencia en la que está y cuál es el objetivo de ese club, ¿no? Adecuarme a la realidad sociocultural. La calidad humana, yo no me puedo despegar de eso. La verdad que es muy importante que la sensibilidad del formador, ¿no? Para estar cerca del chico. Nos ha tocado situaciones donde uno trasciende lo futbolístico, ¿no? Y se mete en la ayuda del jugador y de la persona, ¿no? Y a veces hasta de una situación particular de la familia. Saber trabajar en equipo, porque nosotros trabajamos en cuerpo técnico, nosotros hoy en la octava con Fernando Luciani, Gastón Aguirre y bueno, la cabeza de grupo en AFA que es Adrián Tafarel, conformamos un equipo que sabemos ocupar nuestro rol cada uno y tratamos de en eso actuar y accionar siempre como equipo y tratando de mejorarnos en el trabajo y de complementarnos, creo que esa es la palabra clave, y ser coherentes tomando las decisiones. Y bueno, y lo clave también es esto, que en la competencia uno sepa gestionar esa competencia, tomar decisiones y también poder volcar todo lo que uno lleva
a ese momento clave que es la competencia, ¿no? Que es en los lugares donde nosotros mostramos por ahí muchas veces el trabajo de los chicos se muestran, pero sin tener y sin dejar de tener en cuenta que en el entrenamiento está la clave de lo que se va a llevar después, ¿no? Pero que si en esa competencia, si en la competencia no pasan muchas de las cosas que estamos entrenando, hay algo que obviamente tenemos que revisar y seguramente me ha pasado. Y bueno, tenemos que estar muy atentos en ese ojo como equipo también para complementarnos y sacar adelante las situaciones. Voy a dar vuelta un poco la pantalla, me van a escuchar, pero quiero mostrarles algo, dejarles también conceptos desde lo visual a esto que estoy diciendo. Y bueno, yo creo que en este modelo de juego, como les decía, espero que ahí se vea bien, considero que esa idea principal que está en el medio, que ven ahí, es fundamental, de la cual parte un técnico en lo cual entiende el fútbol. Pero bueno, acá adelante yo no quería dejar de marcar esto que decía, ¿no? La misión, la visión del club, ¿sí? Por ejemplo, hoy Newell tiene una misión de formar jugadores y personas, ¿sí? Pero con un objetivo de buscar insertarlas en el primer equipo de nuestra institución. Entonces, esa misión y esa visión de ser un club formador, como lo ha sido Newell en toda su historia, a nosotros nos lleva a un objetivo que no tenemos que dejar de pensar cuando entrenamos, cuando preparamos los entrenamientos, cuando gestionamos un grupo. Que obviamente cuando me ha tocado estar en otro club con otro tipo de objetivo o de realidad, también uno tiene que saber acomodarse, ¿no? Y bueno, dentro de esa idea principal, que fíjense, yo lo pongo acá con la idea de un análisis del juego, donde uno viendo fútbol, entendiendo fútbol, creo que suma mucho, pero también pongo la cancha acá porque creo que en el césped, si no hay una conexión entre ese análisis, ese estudio, como le decía antes, y la cancha, hay una posibilidad fallida muy grande de pegarnos una cachetada, en el buen sentido lo digo, ¿no? Y bueno, esa idea principal rodeada por una elección de jugadores, bien, rodeada por un entrenamiento que es fundamental, y no lo quise poner en un número de orden porque creo que se conjugan todo el tiempo, la competencia que nos brinda un montón de herramientas, y el sistema táctico con los comportamientos que nosotros vamos a elegir. Fíjense que cuando yo hablo de modelo de juego no hablo de voy a jugar 4-3-3, voy a jugar 4-4-2, sino que el sistema táctico es una herramienta del modelo de juego en el cual tengo. Y en esto hay algo que me quedó mucho, he tenido la posibilidad en este punto, personalmente en este tiempo, de poder hablar con Gerardo Martino, el Tata, y bueno, y preguntarle esto, ¿no? Que a lo largo de tu carrera, desde Colón, desde Platense, desde esos inicios, más atrás también, hasta el Barcelona o la selección de México, ¿qué mantuviste? Y él me decía que él mantenía su idea de ir a buscar los partidos. A veces defendiéndose más, a veces atacando más, pero los iba a buscar los partidos. Entonces yo creo en eso, en estar preparados con todas las herramientas para poder afrontar una contienda que es el partido, y en ese sentido poder buscar obviamente lo que buscamos todos, que es formar, y en esa formación buscar la victoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, en donde nosotros estamos formando, es muy importante tener un conocimiento, un dominio de todo esto para volcar después en el campo y saber hasta dónde nos equivocamos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo trato de que la versatilidad sea una característica en mi forma de juego, porque si bien me gusta ir a buscar los partidos o protagonizar el juego, entiendo que hay partidos donde va a haber momentos donde el rival domine la situación y tenga que saber defenderme, y partidos donde por ahí, por alguna situación particular, como una expulsión, tenga que reacomodar un sistema, pero siempre con una idea de juego y un planteo que el jugador domine antes de la competencia, ¿sí? Hasta saber cómo defenderse, ¿sí? Porque no creo solamente en pensar en el ataque y el juego solamente de toque, sino que hay que estar preparado para todos los momentos, que son el defensivo, la transición y el ofensivo. Bien, y ahí, bueno, partimos de un aspecto que creo fundamental en esto, ¿no? Y se los voy a ir mostrando por partes. Cuando uno busca a los jugadores, busca la parte física, ¿sí? Que ahora lo voy a explicar, busca la parte técnica, por lo menos yo busco eso, la inteligencia del jugador y el carácter del jugador. Eso en la selección, pero obviamente también
hay jugadores, y sobre todo en la formación, que no están completos, porque por algo están en un proceso formativo y de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que plantear eso, y ahí trato de plantear los puntos fundamentales en esto, ¿no? ¿Qué busco desde lo físico? Bueno, cuando hablo de lo físico, ¿sí? Busco la velocidad física, pero en la situación del juego. No busco un jugador atleta, no busco un jugador que corra solamente, sino que la aplique a situaciones de juego. El mejoramiento de las capacidades condicionales y coordinativas, como dice ahí, ¿sí? La fuerza y toda la velocidad, la resistencia, etcétera, etcétera, el acople de movimiento en las coordinativas. Que el jugador lo vaya mejorando en su crecimiento, ¿no? Hay distintas etapas, distintos momentos en el fútbol juvenil. Hay una pubertad en novena donde el jugador se va acomodando a un cuerpo distinto y tiene que volver a encontrarse con uno mismo. Jugadores que pegan el estirón, jugadores de crecimiento temprano y jugadores de crecimiento tardío, en el cual hay que saber llevar todo eso. Y el equilibrio de las capacidades, ¿sí? Que sea fuerte y coordinado, pero también que tenga resistencia, si no, no va a poder resistir en ese caso el partido. Que sea fuerte y que sea resistente, pero que coordine también para poder llevar adelante los fundamentos. Y así, bueno, jugando con las distintas capacidades, ser equilibrado. Cuando hablamos de la técnica, el mejoramiento de los fundamentos técnicos en situaciones de ejercicio analítico y situacionales, de juego real. Y ser eficaz y eficiente, que ahora lo vamos a ver después en jugadas y en ejercicios para graficar mejor, en lo individual y en lo colectivo. Cuando hablo de eficaz y eficiente, estoy queriendo decir que eficaz es hacerlo bien y eficiente con el menor gasto posible. Una persona que hace un gesto eficaz, un pase eficaz, lo hace bien, pero eficiente lo hace en el momento justo, porque si no, por ahí el rival en una situación de campo se acomoda y se repliega, y fue bueno el pase en calidad técnica, pero no fue bueno en el momento, ¿sí? Y en la ventaja en el juego. El carácter, cuando hablamos de carácter, ¿qué decimos? Yo por ahí me quedo en la autosuperación, que el jugador me muestre que fracasa en alguna situación, o le erra, o hay error, pero busca superarse. Y si hay algo que hace bien, lo busca perfeccionar. Tratamos de generar esa conciencia dentro del jugador. La capacidad de entrenar la adversidad y soportar la frustración, el saber ganar, el saber perder, el saber llevar adelante un momento de ser suplente, de no estar convocado. Cómo muestra rebeldía el jugador en el entrenamiento, y obviamente cuando pierde, cómo reacciona ante una situación en el campo con el árbitro. Bueno, tenemos que ir a educar a ellos, nos tenemos que ir educando a los formadores también para no tener esos sobresaltos en la competencia. En esto hay que ser sinceros y tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Y saber competir correctamente con el reglamento. Y en la inteligencia, porque hoy en día está muy en boga esto, buscamos jugadores inteligentes, ¿sí? Que sean inteligentes. Bueno, ¿qué es ser inteligente en el fútbol? Yo lo asocio mucho a la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones, en ese caso, estoy diciendo la percepción, la interpretación, la anticipación y la ejecución. ¿Qué quiero decir con eso? Que quiero que el jugador sepa tomar decisiones, pero percibiendo el juego, interpretando lo que va a pasar, anticipándose a algunas situaciones y obviamente después ejecutando bien. Pero todo eso formándolo también en la parte que vemos ahí, que atraviesa todos los puntos, que es la competencia. Bien, partimos del plantel que tenemos. En esto vemos ahí un mapa de jugadores y un mapa libre con el sistema. Es muy importante que nosotros veamos qué es lo que tenemos, para después también buscar qué es lo que estamos necesitando, ya sea desde lo posicional o qué jugador vamos a adaptar, bien, en qué sistema madre nos vamos a mover, porque después obviamente ya al chico en formación hay que mostrarle no solamente un sistema táctico, pero bueno, de qué parto yo para ver qué jugador voy a buscar, qué jugador tengo, en qué puesto me falta un poco más, en qué puesto estoy curviendo, bien. A ver ahora. Ahí me decís bien. Diego, decime si ahí se ve bien, por favor. Diego San Martín, que me decías eso. Ahí está lo del mapa de jugadores. Bien, que igual lo iba explicando. Y ahí cómo lo vamos llenando, ¿no? En ese punto. Y acá viene la clave, ¿no? Del entrenamiento. ¿Cómo entrenamos nosotros? Llevamos a ese chico a ser el chico más que está más arriba, ¿no? ¿Cómo lo entrenamos?
Y nosotros, bueno, partimos de un microciclo de trabajo, que es la estructura que manejamos en el día de hoy, dependiendo de la categoría, en la estructura de inferiores, coordinada por Enrique Borrelli y Juan Cruz Anselmi. Bien, donde marcando puntos bien concretos y claros, ellos nos brindan a nosotros la posibilidad de volcar también lo que cada cuerpo técnico trae consigo y los conceptos y contenidos que tiene uno para llevar en la formación. Mostramos algún trabajo de lo que hacemos desde la parte física. Bien, estos son algunos trabajos del día lunes, ¿sí? Que mostrábamos desde la parte del inicio. Nosotros jugamos siempre los días sábados en AFA y depende de la categoría en Rosarina se puede competir el sábado o el domingo, porque sé que me están escuchando por ahí de varios lugares. Así que bueno, vemos la parte ahí física, ¿sí? Trabajamos, esto es por identificar un poco nada más, por mostrar, circuitos neuromusculares, actividades preventivas, circuitos físico-técnicos también, intermitentes, en algunos momentos hacemos también, intervalados, ¿sí? Así que bueno, vamos tratando de formar al jugador en este aspecto físico, que se los quería mostrar aunque sea desde la imagen para que lo vean, pero que no es el circuito de la charla, ¿bien? Y en este momento, después hay que llevarlo a campo, ¿no? A nuestra especialidad, y ahí empezamos un poquito a visualizar en césped todo lo que les decía, esto de que si nosotros formamos y tenemos los contenidos y los conceptos, pero no tenemos la capacidad de llevarlo al césped, ahí es muy posiblemente nuestro proceso se vea trunco, ¿no? Porque falla en el lugar clave que les marcaba antes del perfil del entrenador, que es dominar el arte de entrenar, ¿no? Y con todo lo que eso implica. Bueno, Enrique Borrelli dice que entrenar es convencer, y en eso yo la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique, y en ese arte de entrenar me parece que domina de gran manera ese arte de entrenar. Bien, entonces partimos por ahí. ¿Cómo lo planifico en ese sentido? Desde lo defensivo tomamos 3 zonas. La zona de presión alta, donde intentamos robarle el balón al rival en su inicio. La zona del medio, donde quiero recuperar antes de tratar de ver que no progrese el juego. Y en la zona final, que es la zona roja, que bueno, la ponemos ahí también por el hecho de que es la zona más complicada, pero donde también el jugador tiene que saber defender. El jugador tiene que saber defender en todas las zonas, no solamente en una. Y no nos tiene que preocupar los duelos personales que son claves en la zona 3. Bien, hay que enseñar a defender en las 3 zonas y metodológicamente queremos que una buena división. Y en lo ofensivo a la inversa, ¿no? Iniciando el juego, si podemos salir jugando desde abajo. En la zona 2, si es necesario saltear, por eso creo mucho en la versatilidad que les decía, hay que estar preparado para todo. Si se puede salir jugando y dominar desde la posesión, perfecto. Si hay partidos donde hay que elaborar y saltear la zona 1, tenemos que estar preparados. Y si hay partidos donde hay que pasar rápidamente de la zona 2 a la 3, también, ¿sí? Pero obviamente con esa idea que concibo de entrada, que es ser protagonistas en el juego, ¿no? Interpretando y siendo versátiles en cada competencia, pero con esa idea madre. Los trabajos que hacemos en posesión y elaboración, y después cómo trabajamos en la finalización del juego, cómo finalizamos las acciones de ataque. Ahí vemos esto que les decía antes. No creo que haya un modelo de juego sin estudio del fútbol, sin conocimiento de los contenidos y del arte de entrenar, pero lo que está atrás es fundamental, que es la cancha. Si no dominamos el césped y no hacemos esa articulación de buena manera, no creo que sea fructífero para el jugador ni para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, esto es algo personal, ¿sí? Elaborado, que estuvimos trabajando con la idea de organizar el juego, y cuando intentemos planificar, analizar, volcar situaciones. Esto daría para una explicación y una formación que me ha tocado dar disertaciones solo de esto, explicando bien todos los submomentos. Pero bueno, la idea va a ser llegar a algún momento y analizar uno de estos puntos.
Acá hay dos puntos que lo cubren, lo voy a mostrar. A la izquierda los duelos individuales terrestres, o sea, por el piso, y del otro lado los duelos individuales aéreos, que bueno, en eso, como dice el maestro Grifa, el que gane los duelos por bajo y por alto está mucho más cerca de dominar la contienda del partido, y en eso estoy muy de acuerdo, porque hay situaciones que se definen muchas veces por esos tipos de duelos. Bien, en el partido, en situaciones organizadas, pero después dependen de ese duelo que haga el jugador, el delantero, el defensor, entonces en el área propia y en el área de enfrente. Lo repaso. En la parte defensiva concibo la parte de defensa con posesión y sin posesión del balón. ¿Cómo nos defendemos? Cuando tenemos la pelota, esto que les decía antes, hay que tener coberturas, hay que estar bien equilibrado en la parte defensiva. A mí me gusta tener siempre un jugador de más con los rivales, pero si hay alguna situación donde vamos perdiendo el partido, el jugador tiene que saber también defender mano a mano. No tiene que tener miedo de defender mano a mano, considero. Obviamente, como les digo siempre, esto es humildemente. Yo estoy muy convencido de esto, pero abierto también constantemente a escuchar a otros, a verlo, a debatirlo. Bien, las salidas del rival, corta o larga, cómo nos preparamos, y acá abajo en la pelota parada también las que son en contra en el momento defensivo, y en el ofensivo los ataques organizados, directos o contraataque, y las salidas corta o larga nuestras, más la pelota parada a favor. Bien, todo esto nos permite que si un día vamos al entrenamiento, bueno, hoy vamos a hacer ejercicios de defensa sin posesión, y organizamos todo ese trabajo en ese concepto, para que el chico también tenga un programa responsable de lo que uno lo va formando, ¿no? Y no sea, si bien el día a día es muy importante, nosotros con Adrián Tafarel, con quien laburamos muy bien, nos complementamos en ese sentido y tratamos también de laburar mucho sobre la última competencia. Hay contenidos, y sobre todo en pretemporada, donde uno forma la idea que es muy importante tener a cargo estos contenidos y estar organizado para ser responsable en el proceso de formación. Y dentro de cada momento, en el defensivo, esto obviamente está hecho desde la experiencia y desde el análisis del fútbol y desde el estudio del fútbol, en campo y en video. Y bueno, empezamos a desglosar todo esto. Lo vamos a hacer con un comportamiento para que lo vean bien. Pero ahora se los muestro nada más a modo visual. Organizamos todo lo defensivo que explicamos antes, pero bien concreto. ¿Qué es defender con posesión? Bueno, es tener en cuenta esta defensa fija que decía, que los centrales no estén mirando solo la pelota y nos venga un contraataque y nos sorprenda. Cómo vigilamos ofensivamente de esa manera, no quedarse con la jugada, las coberturas que podemos hacer y cómo juntamos las líneas para no quedar como un equipo largo. Y así con cada uno de los comportamientos. Lo hacemos lo mismo desde el lado ofensivo, cómo organizamos esos momentos, cómo los preparamos, cómo los llevamos, que ahora lo vamos a ver para que se entienda, porque si no estos son solo palabras y vuelvo a hacer lo del campo. Bien, entonces todo esto está llevado a ejercicios, todo esto está llevado a campo y a situaciones reales del fútbol. También con los duelos individuales, colectivos, ¿sí?, que son terrestres o aéreos. Bien, y en esto creemos en la planificación del ejercicio, teniendo en cuenta todos los puntos metodológicos, ¿sí?, para tratar de ser realmente profesionales en el arte de entrenar y que no se nos escape nada. Bien, y empezamos desde mi lado con los ejercicios analíticos. Creo mucho en esos ejercicios que tienen como objetivo desarrollar factores técnicos o una acción táctica puntual, donde la repetición es clave, donde hay una repetición cíclica y no es fundamental la toma de decisión del jugador. Y acá, bueno, vamos a ver una animación de lo que les estaba diciendo. Este es en presión tras pérdida, un ejercicio 4 versus 1, donde ante la pérdida hay una presión tras pérdida, una recuperación y obviamente una amplitud posterior, donde se vuelve a jugar con el jugador del medio en recuperación. Si vemos que el jugador no la recupera, y esto ya es metodológico, no se está dando, la tira fuera, pero en la próxima no la va a recuperar rápido, y en eso hago mucho hincapié en lo metodológico. Si yo estoy elaborando presión tras pérdida, acá no se está dando. Entonces es importante que el verde, que es el técnico, active para elaborar el contenido que estamos queriendo hacer, porque
El objetivo acá es la presión tras pérdida. Y esta es una variante de lo que acabamos de hacer. En cuando el jugador recupera, busque la terminación en una mini portería del costado. Esto es importante para la posterior toma de decisión, ¿sí? Porque si no, a veces, más allá de la presión tras pérdida, el jugador tiene que evitar el gol, el celeste. Entonces en eso le da una referencia mucho más real, y al jugador que recupera le da una situación de recuperar y tratar de progresar, porque muchas veces en situaciones de juego recuperamos y volvemos a perder al instante, y esa recuperación pierde un valor muy importante, sobre todo en la toma de decisión del jugador. En lo analítico tratamos de desglosar esto, el recepción y el pase, ver bien cuáles son todos los fundamentos para no estar bien, dale, qué bueno, que eso lo puede hacer la mayoría de las personas. Si no, creo en el corregir en concepto, en darle fundamento al jugador, qué hizo bien, qué hizo mal, si es la preacción, si es el perfil, si es más firme el pase, si es cómo está poniendo el pie, si es que contactó demasiado con el talón. Bien, entonces buscando esa realidad de lo que es desglosar, para que en el analítico corrijamos todos esos puntos que son detalles de la ejecución técnica y que después le van a dar un mejor resultado a la acción. Acá vemos esto en la cancha de tiro federal, ¿sí? En un 4 versus 1, pero ya de activación, era previo al partido. Bien, con pase y recepción, fíjense, hay errores como en toda práctica, jugadores que están en preacción y jugadores que no, jugadores que usan los dos pies, ¿sí? Jugadores que impactan mejor que otros. En eso tenemos que estar obviamente puliendo. Acá estamos en un ejercicio obviamente de entrada en calor, pero en la práctica, y este es un ejercicio que me tocó comandar cuando estuve en el predio de la Celeste de Uruguay, cuando visitamos con Newell hace unos años y enfrentamos a la selección sub-15 de Uruguay con la categoría 2002, que muchos jugadores hoy están en reserva. Bien, ¿cómo buscábamos desde lo analítico trabajar esto táctico que decíamos? El cierre de espacios, bien, el enfrentamiento con el que tiene la pelota y buscar la cobertura de espacios por detrás, ¿no? Entonces, bueno, acá lo vamos a ver. Los jugadores de un equipo se pasan la pelota, intentando filtrar a los que están detrás. El equipo blanco intenta que no filtre. Ahí fíjense, el que evita el pase es la cobertura que le estaba haciendo bien del espacio. Y si no llegan a filtrar, como en este caso que va a filtrar de primera por la línea, replegar y evitar el gol. Y en naranja la tendrían que tocar los dos jugadores. Bien. Siempre con realidad de juego, siempre con intensidad en ese sentido, en los movimientos y en los repliegues sobre todo. Ahí le filtran, pum, rápido, va y hasta se tira al piso, cierran bien el espacio los jugadores. Bien. Y se da la situación táctica desde lo analítico. Después en los reducidos, donde por ahí hay un poco más de toma de decisión, acá vemos un 4 versus 4 más 3 también, en el cual yo veo pase y recepción, veo presión tras pérdida en los jugadores, pero no dejo de ver también mucha toma de decisión dentro de lo que tienen que hacer los jugadores. Porque la lógica acá del jugador no es analítica, él no tiene una lógica cerrada del ejercicio, sino que tranquilamente en estos reducidos puede optar por 1000 formas. Marear un jugador, apoyar, dar un pase más largo, jugar con los comodines en amplitud. Acá hay muchos condimentos que se van dando. Bien, son en espacios reducidos para que el jugador lo pueda volcar en un espacio que no sea el real y lo pueda repetir muchas veces. Y acá es donde entra mucho la toma de decisión que hablamos esto de la interpretación, la anticipación, la ejecución del jugador. En ese sentido es muy importante todas estos aspectos de la toma de decisión volcado en los juegos reducidos, por lo tanto lo considero muy importante. Bien, lo que les decíamos antes, acá lo ven planificado el ejercicio, ¿sí? Sin dejar de poner acá observaciones, porque puede pasar algo que por ahí en una categoría más chica, y me ha pasado, necesitas una cantidad de metros en ese rectángulo, y en una categoría más grande lo puedes ampliar, de acuerdo a la calidad técnica del jugador también podés variar por la superficie, y es muy importante ir tomando nota de esto de la práctica, para lo que decía antes. Ir puliéndose en la propia práctica, reflexionando sobre la propia práctica de uno, ¿no?
e ir viendo cómo poder modificar o estar atento. Tal vez está bien para una novena, pero por ahí para una séptima que me ha tocado cuando estuve en AFA, requería de otro espacio. Por ahí la calidad técnica en reserva es muy buena y puedo jugar con otro tipo de espacio. Bueno, esto el formador lo va a ir viendo. Esto también en el predio de la Celeste, cuando fuimos con Newell a jugar contra Uruguay, es el 4 vs 4 más 3 que vimos recién, pero con mini arcos, ¿sí? En situación de mini arcos. Estos eran los jugadores que habían competido poco tiempo o que no habían competido del primer partido, de los 2 amistosos que jugamos ahí. Y bueno, ahí van viendo donde el jugador decide, ¿sí? Toma las decisiones propias de los comportamientos. Vemos si hace presión tras pérdida, ya no tiene una lógica completa del ejercicio en donde yo le mando todo lo que tiene que hacer y decir, sino que es él el que va tomando sus propias decisiones. Bien, y después llegamos a estos ejercicios más de juego formal o adaptados, si necesitamos tener alguna reducción de espacios o variantes, pero que bueno, tienen esas características de poder tener espacios ya mucho más amplios, cantidad de jugadores reales o muy similar a la realidad del juego, y donde se usan los espacios 1, 2, 3, o sea, los más cercanos al juego, donde está la pelota, los que tienen que estar ayudando en ese espacio y los que tienen que estar leyendo en el juego, como dijimos, desde la defensa, ¿no? Y cerrando espacios y achicando líneas y demás. Entonces, bueno, acá mostramos un ejercicio de salida corta, que ahí después vamos a ir a profundizar un poco, en el cual el objetivo es progresar por banda desde la salida. Vemos cómo el equipo la lleva a un lado, intenta progresar, no puede, y la termina sacando de lado para progresar por banda. Es un 11 versus 10. Y acá, bueno, vamos viendo un montón de cosas. Pases, recepciones. Vamos viendo pases, recepciones, vamos viendo toma de decisiones, cómo actúa en el espacio el jugador, qué decisiones toma, bien, y cómo se ve en la realidad del juego, que es lo más cercano a lo que va a pasar en la competencia. Y para mostrarles un poco el recorrido de todo esto, ahí elegí lo que es la salida corta, la salida del balón, en el cual vemos cómo implementás todo esto, o sea, cómo llevas todo esto de un ejercicio analítico a un ejercicio de juego formal, como lo planteé, para que se vea en la realidad y todo esto también, que está muy, muy amplio, se vea. Entonces lo mejor, porque esto se puede ahondar en otra charla y en muchos encuentros, es tomar este momento que vamos a tomar, que es la salida, ¿sí? En esa salida considero que tiene varios momentos, que es cómo nos organizamos posicionalmente, las rotaciones funcionales que podemos llegar a hacer, las adaptaciones del sistema táctico que podemos hacer en la salida para variar con el rival, para modificarlo, para engañarlo, para atraerlo. Los lanzamientos largos en salida, no tenemos que dejar de que a veces podemos atraer al rival en una salida corta y después lo mejor sea lanzarle al 9 la pelota que quedó mano a mano o al extremo o al espacio, porque dejaron mucho espacio atrás de la espalda de la línea defensiva. Y no olvidarnos que nosotros progresamos al ataque organizado. No considero que una salida sea tocar y tocar sin idea del gol. Por eso no me gusta cuando se da una posesión fofa o unos toques innecesarios sin la necesidad de progresar cuando se podría progresar. Sí, a veces es necesario un toque más para después hacer un cambio de ritmo y ser verticales, y no olvidarnos que la salida no deja de tener como objetivo el gol, ¿sí? Pero a veces se puede hacer más directo y a veces se necesita un poco más de elaboración para llegar mejor, con más opciones o más cómodo al ataque. Bien, hablando de que a veces se puede, a veces el rival te regala la salida y no es necesario elaborar nada. A veces te presionan muy alto y por un riesgo mayor uno pasa a la salida larga y abandona la salida corta. Entonces, en esa versatilidad que creo también es muy importante hacer hincapié. Y bueno, la salida larga la dejamos de lado porque nos vamos a centrar en la corta, ¿no? Esto, bueno, cuando me tocó dirigir la séptima de AFA, son adaptaciones, ¿sí? Donde los jugadores enfrentamos un 4-4-2, bien, podemos hacer un descenso
y el objetivo de cada una de estas salidas es generar superioridad numérica. Con estos 3 jugadores generamos un 3 versus 2 si estamos enfrente de un 4-4-2. Y con estos 5 jugadores generamos un 5 versus 4 si el rival obviamente tiene la línea de 4-4-2 que habíamos dicho. Bien, una vez hecho esto, la idea es instalarnos. Después tenemos estructura de ataque que se las voy a repasar nada más porque no es la idea del comportamiento, pero también la elección de los jugadores, ¿no? Acá tenemos 2 internos de ese momento, un interno como Juan Esforza, que es un interno mixto que puede hacer mucho más ese trabajo de tomar esa posición, y un interno como Pepe Suárez Mónaco, quien lo he tenido en la escuela y lo he tenido también en el club, y lo conozco muy bien, y que es un volante mucho más ofensivo y cercano al gol. Entonces, bueno, aprovechando la cualidad de cada uno de ellos, poder realizar los movimientos, ¿no? En ese sentido lo mismo, con una adaptación de salida corta de un 4-3-3, pero cuando enfrentamos un 4-3-3, descendiendo y armando con una especie de doble 5, siempre ahí aspirando a lo que le decía antes, esto de la superioridad numérica, ¿no? Tenemos 4 jugadores contra los 3 atacantes supuestamente desde del rival y los 4 jugadores del medio que van a enfrentar a esos 3 jugadores del rival, ¿sí? Y después de esto venimos con adaptaciones también en la cual trabajamos cómo llegamos al ataque, ¿no? Esto es para salir. Les dije que no me olvidaba de que queríamos el gol. Bien, entonces una vez que salimos, después tenemos estructuras que la vamos a pasar, que son de ataque, ¿no? Pero para que más o menos la vean, cómo progresamos en el ataque. Bien, con todo esto vamos a los ejercicios. Uno de los ejercicios en salida es conducción, ¿sí? Cuando conduzco yo en salida corta, probablemente el central atraiga a un rival. Entonces acá vemos un ejercicio, donde un jugador atrae, como si acá hubiera un rival entre los 2 conitos, y el otro gana espalda, recibe, y una vez que recibe, juega al lado opuesto. Bien, en esa idea, obviamente está esto de conducir para atraer al rival. Acá lo vemos en campo, como el jugador conduce, atrae al rival, el otro gana espalda, recibe y juega del lado opuesto. Y ahí van cambiando de situación. Bien, donde hay una toma de decisión mínima por la lógica del ejercicio, ¿sí? Pero el jugador tiene que ver quién es la punta que se libera. Bien, después vamos a lo que sería un reducido que les decía, donde hay más toma de decisión, donde hay más campo, donde hay más realidad de juego, como atrae en ese comportamiento, conduce para atraer y juega a lo que liberó. En este ejercicio, para explicarlo un poco, tenemos, acá pondríamos, si lo queremos hacer ya más posicional, centrales o en algún punto defensores o volante central. Juegan los rojinegros contra los azules y celestes, ¿sí? Es un 6 versus 6 más 3, y acá hay 3 comodines que son los amarillos. El amarillo, si tiene la posesión el rojinegro, se abre y hace amplitud, y una vez que tienen la pelota, nadie se las puede sacar más que el contrario. En este caso sería el 4 azul al 11 rojinegro y el comodín. Y ese jugador tiene que romper en conducción, y una vez que rompe en conducción, obviamente va a traer a un rival y tiene que jugar con el hombre libre y pasarla del otro lado para sumar el puntaje. Bien, en ese sentido, la idea es laburar esto de que conducíamos para traer y pasábamos en una situación real de juego. Y acá tenemos la garantía de que cuando conduce, por ejemplo, este 11, atrae a un jugador y ya tiene la superioridad del jugador que es liberado y del jugador comodín para tratar de pasarla del lado opuesto. Ahora lo vamos a ver, como siempre les digo, en césped, porque esto es la idea de que ustedes lo vean y graficar el ejercicio. Y bueno, si bien estamos en fútbol juvenil, acá se los voy a mostrar en un ejercicio de primera, ¿sí? Que le agradezco a Mauro Conocieri por el material de hace varios años, ¿sí? En el cual se ve el ejercicio, y lo elegí mostrar desde acá porque se ve desde arriba y se ve muy bien la lógica de lo que veníamos
planteando en el espacio y en lo que es el ejercicio en sí, porque por ahí firmado desde el piso es más difícil verlo. Ahí están los jugadores que rotan, la amplitud que le decíamos, el robo del balón, filtra y busca pasarla de lado, le cierran el espacio, vuelve a jugar ahí en la amplitud de los que serían los que conducen para atraer, ahí entra, atrae, libera al hombre y juega, bien, y así se va dando el comportamiento en lo que decíamos el reducido, bien, y después de esto vamos al integrado, al juego real que decíamos. Nosotros ahí lo estábamos haciendo con la 8ª división, en el cual es muy importante que en esta muestra estén todos los jugadores. Fíjense que ahí, lo más cercano acá, tenemos los 3 cuatros, ¿sí?, de ese momento, porque todos los jugadores, todas estas adaptaciones que les mostré con la animación anterior, es importante que la conozcan todas. Entonces, hace poco tuve la charla con el Tata y tenía un material de él, y bueno, pude preguntarle personalmente, porque fue una charla mano a mano, con una gentileza del Tata muy grande, en el cual lo vi manejar muchas situaciones desde el muestreo puntual y pude preguntarle. Y yo creo mucho en esto, en mostrarle gráficamente, sin la pelota inicialmente, mostrar bien los movimientos, entendiendo que después esto no es una coreografía, ¿no?, sino que son movimientos predeterminados que después hay que ajustar, hay que interpretar en cancha, hay que ver la situación, el rival, pero inicialmente al jugador le presenta un panorama de lo que va a hacer tácticamente, ¿bien? Y después obviamente se lleva al juego. Todo esto que se trabajó de manera analítica con conducir para atraer y pasar, de manera analítica en el reducido, ¿sí?, de manera analítica pero llevada a la toma de decisión, y acá en el juego formal, en el juego integrado con más espacio, como le decía, con más jugadores, intentando progresar por ahí desde un lado, no se puede, se lleva la pelota rápidamente en basculación para el lado opuesto y se progresa al ataque. Bien, y como les decía, porque la idea es ser concreto en esto, no quiero ser extenso y cansar, todo esto llevado a la competencia. Si todo esto nosotros no lo llevamos a la competencia, hay un punto que nos está faltando. Bien, y en ese sentido considero que lo hemos podido hacer y bueno, y analizamos también desde dónde corregir, porque bueno, cuando uno considero que da una propuesta y propone un concepto, un trabajo, es muy importante que después de dónde valerse para con el jugador. O sea, yo te pedí esto, trabajamos esto, hay un trabajo, hay un concepto, ¿para dónde volver? Entendiendo que el error en formación es parte del momento, pero también desde dónde discutir en el buen sentido con el jugador, cómo el jugador se va volviendo más inteligente cuando se ve, cuando sabe que erró, ¿sí? Esto que decíamos, es conscientemente competente, ¿sí? Entonces, como es conscientemente competente, que quiere decir que sabe que las cosas que hace bien, cuando lo hace mal, se da cuenta porque lo hizo mal. Y muchas veces pongo esos jugadores que cuando patean un tiro libre ya saben que le pegaron bien, ¿sí? Porque tienen tan naturalizado el contacto con el balón que saben que la pelota está bien pateada. ¿Bien? En el fútbol pasa, bueno, en el rugby se ve un montón eso cuando patean a la H, que no hay oposición, pero en el fútbol muchas veces se ve eso en los tiros libres también, ¿no? Y es muy importante que el jugador se vaya apropiando del fútbol y lo vaya interpretando y lo vaya sintiendo y también pudiendo leer, ¿no? Entonces, bueno, en el videoanálisis vemos lo que pasa, ¿sí? Vemos si lo que propusimos pasó y vemos los errores también en que hay que corregir. Y esto es, por ahí a veces hemos tenido un intercambio, esto por ahí en algunas canchas de lo que nos toca a nosotros, de Rosarina, se puede hacer y en otras no, pero yo creo que tampoco la excusa tiene que ser siempre la cancha, ¿sí? Hay lugares donde es verdad, donde es más difícil hacer. Este es un partido de hace bastante, en el predio de Gomara, de Coronel Aguirre, bien, donde nosotros intentamos jugar también desde la salida corta, ¿no? Es un estadio con muy buenas dimensiones. Y en el cual nosotros, bueno, buscamos desde acá hay una salida larga al rival, se recupera el balón,
A ver si se puede ver. Recuperamos ahí el balón. Bien, hay una recuperación. El rival viene en presión. Busca la presión. Alargamos al rival, lo estiramos, ¿sí? Se juega esa pelota, que no me gusta que la jueguen en cualquier momento. Tiene que estar muy seguro, y en ese momento lo era. Y hay que interpretar que una vez que uno jugó esa pelota, tiene que liberar, ¿no? Y jugar después por fuera. A ver si se puede ver mejor. Se da ese juego, como les decía, porque hay posibilidad. Una vez que se concentró al rival por el centro, se libera para el costado, se progresa al ataque y ahí ya termina nuestra salida, ¿sí? Ya estamos instalados en el ataque. Y también lo podemos ver ahí, este es cuando me tocó dirigir la séptima de AFA contra Independiente, ¿sí? En una salida corta. Esperemos que se pueda ver bien. El jugador conduce, que es lo que decíamos antes, ¿sí? Se ve bien, conduce para atraer, busca atraer, y cuando atrae, obviamente, tiene que liberar. No puede progresar por ese lugar, ¿sí? Progresa por el lado opuesto y cambia la pelota de lado. Bien, cambia la pelota de lado, la reciben del lado opuesto. Y ese jugador que recibe del lado opuesto atrae a ese jugador rival, libera al interno, que es el que recibe ahí, que es el volante ofensivo que les mostraba en la diapositiva. Él gana su duelo personal, terrestre, como decíamos, y ya instalado en ataque, busca la terminación de la jugada. Si después falla la jugada, no termina en gol, tendremos que ver por qué, si hay una mala toma de decisión en el ataque o por qué. Pero en ese momento la salida y la elaboración de la salida es un contenido que está bien hecho por el jugador. Bien, entonces lo que trabajaremos por ahí es la toma de decisión en lo que es la terminación, la finalización y todo lo que se da en el ciclo del ataque. Pero para nosotros ya la salida estaría completa y bien elaborada. Entonces, como les decía antes, buscamos llevar eso que era el contenido desde lo más mínimo hasta la competencia en lo más complejo, ¿no? Así que bueno, como les había dicho, quería hacerlo más sintético, corto. Hay mucho más para ver de esto. Bueno, hay disertaciones en las que me ha tocado dar donde profundizamos, porque son varios encuentros, pero bueno, quería hacer dejar un contenido, dejar una metodología, dejar una visualización de un trabajo y que bueno, y estar abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer, agradecerles por toda la atención que han tenido del otro lado, a todas las personas que conozco, compañeros de trabajo, ¿sí? Que están del otro lado, alumnos, exjugadores que he tenido, ¿sí? Exalumnos también y jugadores que estoy teniendo ahora, que vi que ingresaron también, así que es una alegría muy grande compartir con todos ustedes y que haya gente que conozco y querida que quiera escuchar todo esto, y bueno, gente que no conozco a la cual le mando un saludo y un gusto que estén del otro lado. Así que bueno, si quieren hacer algunas preguntas, estoy abierto a la posibilidad de que puedan preguntarme. Mientras tanto les voy a mostrar un video que les iba a mostrar antes, pero que no pude por la situación del video. Si alguno tiene alguna pregunta, quedo abierto sobre el modelo de juego o las exposiciones. Y si no hay preguntas, damos por cerrado. Hola Cristian, una alegría que hayas estado del otro lado.
Hola Manu Guereta, ahí un exjugador que le mando un saludo. Hola Claudio, gracias por el elogio, pero abierto a preguntas, si es necesario. Si no, bueno, yo como le decía, uno está muy convencido, pero siempre abierto a la posibilidad, ¿no? En esto de seguir intercambiando. A ver, universo impreso. ¿Notan los chicos cuándo se interesan más por lo táctico? Bien, los chicos por lo táctico, por ahí, como les decía, más allá del interés, van teniendo una cercanía con lo táctico después de que pasan al pensamiento lógico abstracto, que calculo yo que por lo estudiado es posterior a los 12 años. Hay chicos que más, hay chicos que menos, pero en eso ronda la base. Y ahí pueden proyectar un montón desde lo táctico. Por eso les decía que en el fútbol infantil creo mucho más en la formación del jugador, en los fundamentos técnicos, y no tanto en lo táctico, sino en situaciones como triangulaciones, esquemas básicos, para que en el fútbol juvenil se pueda entrar. Y cuando el chico va viendo todo esto y va entrando en el mundo del táctico, novena, octava, se va dominando el juego, se quiere ver. A mí me han pasado que me piden videos, me piden recortes, le gusta verse, le gusta que le marque lo bueno y lo malo. Yo creo que en ese pasaje en novena y octava, que el chico entra más puntual en lo táctico competitivo, y también uno le puede abrir la llave de lo que es lo táctico, ¿sí? Más allá del sistema que uno use y todos estos movimientos, comportamientos y conceptos, el chico se va adecuando. Pero también creo mucho en cómo lo presentamos los formadores. Bueno, Egui, qué alegría verte. Edgardo Torres. ¿La salida en corto siempre supone un pase riesgoso? Pregunta Edgardo. Más allá de generar los movimientos necesarios para establecer superioridad numérica en la zona. Perfecto. Bueno, es una muy buena pregunta la de Edgardo, porque ahí está donde uno elige arriesgar y donde elige no arriesgar. Yo el pase que les mostraba recién, de Coronel Aguirre, es un lugar donde no me gusta arriesgar generalmente, porque hay un peligro grande de tener un gol en contra, pero si hay una claridad en el jugador muy amplia como la que había recién, por ahí atraer al rival por el medio y jugar por fuera. La realidad es que hay que saber dónde arriesgar. Yo no quiero arriesgar en la zona 1, como les decía antes, de ataque, cuando salgo. Prefiero arriesgar más en la zona 3 cuando estoy por terminar. Esos son los momentos de arriesgar el 1 versus 1, ofensivo. No de hacer cosas que son muy riesgosas cuando estamos saliendo y tienen mucho más riesgo de traerme un problema que mérito de si sale bien. Entonces, tenemos que tratar de que el pase no sea riesgoso, pero ¿cómo trato de que no sea riesgoso el pase? Y bueno, armando bien la estructura, generando bien la superioridad y también tomando esas mejores decisiones. Si el pase es riesgoso, yo ahí considero en la interpretación que hay un punto donde la situación, ¿sí? Se está errando, ¿sí? Donde se le está errando, porque tendría que ser menos riesgoso. Prefiero arriesgar en un filtrado de terminación para ir al gol, y que por ahí si la perdemos, si entraba ese pase me daba por ahí una situación de gol o un mano a mano o un gol incluso. Entonces ahí el riesgo es mucho mejor tomarlo. En salida, todo este armado táctico, fíjate que hubo muy poco riesgo en la situación que quise mostrar ahí. A ver si la puedo mostrar mejor desde lo que es el video. Pero la idea es que si es muy riesgosa, en un punto hay un error que hay que corregir. Entonces, el riesgo hay que tratar de reducirlo en la salida, buscando que la opción sea lo mejor posible. Ahí se las muestro más fluida, la situación que les decía. Donde sale el central, atraía, rápido la jugada del otro lado, en ese punto. La intenta jugar del otro lado, ¿sí? En ese punto, como decíamos, la intenta ahí, fíjense por eso. Ahí incluso hay que ver si es muy riesgoso ese pase, pero ya está, ahí no se arriesga. Y una vez que se atrae, tampoco se arriesga. ¿A dónde arriesgamos? Es con este pase final, que es un filtrado
opción de terminación del 9, que termina en una aproximación al gol, ¿sí? Entonces, el riesgo fue ese pase filtrado de perderla, sí, pero bueno, estábamos en una situación de ataque y con posibilidad de gol. Entonces, en esos riesgos sí soy más propenso. Yo creo que si organizamos bien la salida, los riesgos de pérdida se reducen. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, Will, por el elogio desde Guatemala. Diego, San Martín, hola, un gusto. Hola, Fer, consulta en los ejercicios de salida corta, incluida a los arqueros, indispensables en situación de juego real. Bueno, Diego, está muy buena tu pregunta. La realidad es que sí. Ahora te voy a mostrar otro ejercicio donde por ahí tampoco creo en el riesgo masivo del arquero, ¿sí? Lo creo incluirlo en algunos ejercicios de salida al arquero porque es el que tiene que tomar a veces situaciones de decisión, de salteo. Mirá, nosotros intentamos esto contra Estudiantes en Citibel. Intentamos atraer al rival generando esa superioridad que ves ahí, de 3 versus 2, y lo intentamos sacar y hacer largo porque habíamos visto en el video anteriormente, estudiando a Estudiantes de La Plata, que hacían eso. Entonces, bueno, pero una vez que salimos, vos ves que ahí hay un progreso rapidísimo hacia el ataque. Y ya nos instalamos en ataque con subida del lateral, que es el lateral zurdo ahí. Entonces, volviendo a lo anterior, acá hay también una intención de hacer carne y hacer césped lo que les decía antes. El objetivo sigue siendo ir a atacar. Ahí está el descenso del volante, como les decía. El arquero atrae acá, muy bien que ajusta por fuera. Y este jugador hace un laburo muy bueno, que es el de mirar el entorno. Antes, miralo ahí, Diego, cómo ya está mirando. Entonces nosotros teníamos laburado movimientos predeterminados. Él igual lo corrobora, ¿sí? Interpreta y decide, esto del jugador inteligente, y ya sabe que no la tiene que parar. Y ahí ya nos instalamos en ataque. ¿Por qué? Porque lo pudimos atraer bien en salida. Entonces por eso digo que la salida no es solamente tiki-tiki y jugar la pelota para divertirnos y para generar porcentaje de posesión, sino que después la idea es esa. Para mí es esa una buena salida corta, porque nos instalamos en ataque, porque elaboramos e hicimos que el rival salga y pudimos jugarle desde ese lado. Y el arquero toma decisiones. Entonces, por ahí en el de la Celeste no se vio, pero uno de los chicos que estaba ahí haciendo el ejercicio era el arquero. Bien, entonces, sin que el arquero se transforme en un jugador de campo. Porque el error del arquero también es, como decía Edgardo antes, arriesgar demasiado. El arquero tiene que saber tomar decisiones. Cuándo saltear, cuándo ir, que la salida no es más por abajo, que necesitamos por ahí un salteo, ¿sí? Y bueno, ir viendo todas estas situaciones. Por eso creo que el arquero tiene que también transformarse en un buen tomador de decisiones. Bien, Hernán de Lima me pregunta cuánto énfasis pones en hacerle entender a un jugador que por sus condiciones puede estar capacitado para ocupar otro rol en tu esquema diferente al que está acostumbrado a desarrollarse. Bueno, interesante pregunta, Hernán. Mirá, esta es una de las formas que decía que se ve en esta jugada y que yo a veces la trato de explicar. Lo voy a explicar siempre tratando de hacerlo lo mejor, lo más relacionado al césped posible. Acá hay un jugador que se transforma en 5, que es este, y que después se corre. ¿Bien? Y el jugador que vamos a ver que progresa es el lateral izquierdo. Y el que se cierra acá es un extremo izquierdo. Entonces yo le tengo que hacer entender al extremo izquierdo que él se va a cerrar y que el que va a recibir la pelota en su posición es el lateral izquierdo. O sea, vos imaginate que para explicarle a un extremo que tiene que abandonar su puesto para que lo ocupe un lateral izquierdo, uno lo tiene que, como decía antes de esto que citaba Enrique, de convencer, ¿no? Y bueno, uno lo va convenciendo en el campo, va dialogando esto, va fundamentando por qué él va ahí. Y además le va mostrando las ventajas del juego, porque en esta no se da, pero fíjate que él recibe ahí, y cuando este lateral lo vaya a querer cubrir, lo va a liberar al extremo izquierdo. Entonces, si nosotros en esta situación, y te la freno ahí,
viene un centro por delante y recibe este jugador, recibe una posibilidad de mano a mano, de irse casi solo y poder terminar él. Entonces fíjate cómo en esto, Hernán, hay que hacerle entender al jugador que abandone su posición de extremo para que le agarre un lateral que tiene más funciones defensivas, pero que todo ese movimiento también y esa rotación lo puede terminar beneficiando a él. Y en esto ser altruista. ¿Qué es ser altruista? Hacer lo mejor para el otro y para el equipo. Porque también en eso hacer lo mejor para el otro y para el equipo me beneficio yo. Y en eso uno, ahí era lo que te decía del arte de entrenar, que es también tratar de convencer. Pero convencer con fundamento, ¿sí? Que uno los elige por una situación, que ese movimiento está hecho por una situación. Por una situación que uno estudia, por una situación que considera conceptualmente del tipo de jugador, por esta capacidad altruista que podemos tener de un lado y del otro. Bien. A ver si hay otra pregunta. Bien, Darío Britos. ¿Cómo reciben a los chicos en la novena teniendo en cuenta que no participan de infantiles de AFA en cuanto a los fundamentos técnicos y conceptos tácticos? ¿Les cuesta? Bien. En ese sentido, viene con una buena base infantil. Bien, en ese sentido, los chicos, Darío, van teniendo competencia de pre-AFA, ¿sí? Se van con equipos que ya están compitiendo en AFA, porque por ahí en Buenos Aires tienen otro tipo de roce en ese sentido, pero bueno, se compensa con ese tipo de competencias y los chicos vienen bien en los fundamentos técnicos. No nos olvidemos que Newell selecciona jugadores y prepara su categoría, y nos ha tocado recibir, cuando estuve en novena con Adrián Tafarel, una muy buena novena y también tener que pulirla en muchas cosas, ¿sí? Sobre todo en lo táctico, porque no es culpa que no se trabaje antes, sino que, como digo, de manera acorde se trabajó lo que era necesario para el infantil y nosotros empezar a pulir más a ese jugador, ya que empieza un recorrido en las categorías juveniles a lo que puede terminar en una reserva y en una primera. Bien. Y sí, tiene un tiempo, un proceso de adaptación el jugador en esos contenidos, por lo cual es importante ir formando, tomar el error, pero buscar la corrección constante y tratar de estar atento a esos procesos y no ser apresurados desde de inicio. Ya cuando van siendo más grandes, obviamente la exigencia es mayor. Bien, Mauro Conochiari, ¿cómo actúa un jugador cuando un jugador no es positivo en el grupo, pero ve que este mismo tiene condiciones? Bueno, hola Mauro, ¿cómo te va? Bueno, tuvimos el placer de trabajar juntos con Mauro. Y la idea es abordarlo. A veces lo aborda alguien del cuerpo técnico, a veces el jugador tiene más confianza y habla con uno, pero siempre nosotros trabajando como cuerpo técnico, tratando de abordarlo al jugador, bien, y explicarle las situaciones, charlar personalmente con él. Si es en un momento que no vemos que progresa, marcárselo con algún condimento del juego, con algún acto de indisciplina o demás, perdiendo hasta su puesto en algún momento para que lo entienda desde afuera, pero también entender cuál es la situación de ese jugador y si no llega a ser positivo, tomar una decisión, si eso se mantiene en el tiempo, si perjudica al grupo, si el tema de que no es positivo es por una realidad personal que él está viviendo o hay algo volitivo, algo de la voluntad de él. ¿Sí? Casi siempre los chicos viven sus realidades y en eso es importante estar atento. En Newell hay un equipo interdisciplinario muy bueno y tratamos de estar atentos y de que no se nos escape nada para ver por dónde viene esa situación. Y si no charlarlo, a mí me ha tocado situaciones donde he charlado personalmente con un jugador o cuando dos jugadores están compitiendo por un puesto y lo hacen de manera ya que están perjudicando con lo que deciden o con las cosas que hacen al grupo porque quieren lucirse en su competencia con el de al lado. Y no tengo pelos en la lengua en juntarlo a los dos, sobre todo cuando eran más grandes, y charlar cara a cara y poner, si no se puso en la mesa y el jugador no se lo pone cara a cara, ponerlo yo y charlar los tres. Y entender que eso tiene que ser dejado de lado. Pero creo que hay que enfrentar esa situación. Primero con el jugador, si son varios jugadores que están en esa situación que te explico, poder juntarlos y hablar. Bien, siempre que el jugador entienda que uno está ahí
para solucionar el problema y no para marcar ninguna superioridad, ¿no? Si bien es el líder del grupo en alguna situación o es parte del cuerpo técnico, el jugador tiene que entender que esto está para beneficiar al grupo y que si el jugador sigue fuera de ese círculo en el cual nos sumamos todos y tiramos para el mismo lado, el círculo virtuoso, es muy probablemente que si él no quiere participar sea una decisión personal, pero no dejo que afecte al grupo. ¿Bien? Julio Alcorta, ¿cómo te va? Buenas tardes. Si el central y los dos laterales se desmarcan, el 5 puede venir a buscar y juega entre líneas, está bien eso. Claro, tal cual, sí. Ahí hay, por ejemplo en Tucumán nosotros habíamos variado, hay muchos movimientos de rotaciones, como te decía, de funcionales y estructurales que le vamos tratando de cambiar para que el equipo rival no te lea, ¿no? Y cambiar también algunas situaciones o ver qué tipo de jugador tengo para ver qué tipo de jugador quiero que haga esa conducción por la toma de decisión. Agustín 10. Hola Fernando, ¿cuánto crees que influye la nueva reglamentación que deja a los jugadores ingresar dentro del área? Grande en los saques de arco en cuanto a la salida desde abajo y la manera de presionar también. Buenísimo Agustín lo que decís. Ahí bueno, ya nos pusimos a ver esas salidas y en esa situación nosotros estamos estudiando todas las posibilidades de salida y de ahí veremos cuál nos sirve, cuál va para cada competencia, cuál puede ir para Rosarina, cuál puede ir para AFA. Entonces en esa situación estamos estudiando para salir nosotros y para presionar obviamente a los que salgan así. Entonces ya habíamos puesto antes de la pandemia en juego algunos ejercicios donde poníamos en práctica las situaciones que queríamos llevar a cabo a favor nuestra y nos quedaron las que, como presionábamos a un equipo. Si bien habíamos laburado algunos aspectos de eso, nos quedaban pulir algunos detalles de cómo íbamos a presionar al equipo que quiera salir de dentro del área. ¿Bien? Hola Salvador, ¿cómo te va? Tal cual, lo dije antes. Salvador dice que la salida fue muy buena, pero la terminación muy mala. Una salida y un movimiento tienen que ser bien terminadas con eficiencia y eficacia. Sí, si estabas desde el principio habrás visto que puse esas dos palabras, eficacia y eficiencia, en los dos puntos, porque considero que en eso hay que pulir detalles. En este caso del que vimos a lo último, en la terminación del centro, por eso si vemos que esto es un comportamiento reiterado, habrá que trabajar en la semana partes analíticas de golpeo para ver cómo pasar el pie con el jugador, con los jugadores que terminen en esa situación. Pero lo que yo les estaba mostrando acá era el análisis de la salida corta. Acá como salida a mí me queda Salvador totalmente tranquilo. Como terminación obviamente no, pero lo analizaré cuando analice el ataque. Bien, coincido con vos que la terminación fue mala, por eso hay que pulir porque hacemos todo esto para terminar en gol y si tenemos bien la salida, por ahí el contenido a trabajar será las terminaciones de acciones. Bien. Bien, Walter justo decía sí, pero se está formando, por eso digo, estábamos con jugadores en formación, entonces la idea es tomar el error como una parte del trabajo, entonces trabajaremos sobre la competencia, como decía en un punto de la charla. Bien. Hola Valentín Sario, una alegría verte, un exalumno. Hola Fer, ¿cuáles considerás que son los principios más importantes en el fútbol? Según Menuto son el espacio, tiempo y engaño. ¿Coincidís? ¿Agregarías otro? Bien, tiempo y espacio son fundamentales en ese punto. La toma de decisión me parece que es clave en ese punto. Y lo que decía de los duelos, ¿no? El 1 versus 1. Espacio, tiempo, duelos de 1 versus 1 y la toma de decisión. Me parece que son fundamentos muy importantes en el fútbol. Bien. Hola Rodrigo Toro, ¿cómo andás? Hola Wilbur. Bien. Ya aclaré lo de la terminación. Buenísimo, gracias Mauro por el elogio, gracias Salvador. Coincido Salvador, vuelvo a repetirte, en que hay que mejorar la terminación, pero será momento de cuando analicemos el ataque en ese sentido, tomando el error obviamente como parte de la formación. Gracias por los elogios, Hugo Rosales, muchísimas gracias.
Hola Julio, bueno, el curso de entrenador, si lo querés terminar, yo hoy en día eh, lo podés hacer tranquilamente en ADFA, eh, en cualquiera de las sucursales. Lo estoy haciendo acá en Rosario, así que bueno, es la idea de seguir capacitándote y está bueno que quieras formarte. Bueno, muchas gracias Joel Calegari también por el elogio. Así que bueno, la verdad un gusto que Tuba me haya podido convocar, un gusto compartir un poco de lo que uno hace, vuelvo a repetir, humildemente, bien, no es la verdad, sí creo, estoy muy convencido de esto para transmitírselo, como le decía, de tener que convencer a los jugadores, estoy muy convencido de esto. Aparte de la salida están todos los otros comportamientos que en algún momento con los que están no tengo problema en profundizar, porque también tenemos todo un análisis de esto y hecho en campo, que es lo fundamental, como les decía, de la presión tras pérdida, del ataque, de las terminaciones, de los contraataques. Pero bueno, es una alegría haber estado, una alegría que ustedes estén, tanta gente del otro lado, escuchándome, que es importante que estén ustedes del otro lado, si no esto no tendría sentido. Así que bueno, un saludo, bueno, Facu Parrino, no te había visto, una alegría que estés ahí, una alegría esas devoluciones. Gracias a Tuba por convocarme y bueno, estoy a disposición y quedo a disposición de todos ustedes por si necesitan ampliar algún concepto, me preguntarán personalmente y bueno, una alegría que estén escuchando desde Honduras, Guatemala, desde toda América, ¿no? Y una alegría haber compartido esto con ustedes y bueno, mandarle un saludo a todas las personas que están, compañeros sobre todo de trabajo, y a todos los que presenciaron con respeto y a todos los que he conocido, con los que me he formado y es una alegría muy grande. Así que bueno, Ramiro, me voy despidiendo y gracias a todos.